utilizar esta pequeña tabla, que está acá, de manera más grande, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, cuando yo les diga, él nos pide aquí en la primera columna un porcentaje, ¿no? Y este porcentaje, ¿cómo lo obtengo? Pues de la misma gráfica, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú, yo puedo ver que Perú, en este caso, tiene un porcentaje de un 9%. Entonces le voy a poner a Perú un 9%. ¿Sí? De la misma manera, yo hago lo siguiente, veo ahora por Brasil. Brasil veo que tiene ahora un 8%, entonces aquí le voy a poner un 8%. ¿Sí? Representado en este caso en porcentaje, ¿no? Pero obviamente que si usted va a hacer el cálculo, debe ponerle en la calculadora, en este caso, el símbolo de porcentajes, indicando que es un porcentaje, ¿sí? Si usted no le quiere poner el símbolo, pues puede trabajar directamente con decimales para hacer el cálculo, pues no, por ejemplo, ese 9%, usted lo puede representar por un 0,09. ¿Sí? Y asimismo, ese 8% usted lo puede representar por un 0,08. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo siguiente para ver si ha quedado claro. Lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Roxana Molina. Señorita Roxana Molina, ¿cómo lleno esta columna de aquí, del porcentaje? Analizando la tabla. Ya, ¿qué más me puede decir? Pero ¿cómo Viendo lleno? Por ejemplo, Chile. ¿Cuánto tendría Chile? No, Paraguay. tiene 6%. Tiene un 6%, ¿verdad? Y así sucesivamente va poniendo el porcentaje de cada país. Pues no, por ejemplo, pues me puedo dar cuenta, por ejemplo, aquí entre El Salvador, México y Bolivia, pues tendría un 1%, ¿verdad? Luego del 1%, pues tenemos República Dominicana, ustedes podrían ponerle un 0,8% y a Uruguay podrían ponerle un 0,7%. ¿Sí? Y bueno, entre Ecuador y Costa Rica está a la mitad de 1, podrían ponerle 0,5. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún inconveniente? Señor Eric Alcibra, ¿hasta ahí algún inconveniente? No, profe, sí estamos entendiendo. Muy bien, ya, listo. Ahora vamos con la siguiente columna. ¿Cómo la van a llenar? La siguiente columna la van a llenar con lo siguiente. Por ejemplo, nos dice el PIT. El PIT en este caso la vamos a sacar de la tablita que ya les digo que ustedes no van a tener que investigar porque yo se las voy a dejar aquí. Y aquí está el dato del PIB, ¿sí? De cada país. Todo lo que ustedes ven aquí en esta tablita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del primero. Nos dice, vamos con el primer país que sería Perú, ¿verdad? Perú lo tenemos aquí, es el número 5 de esta tablita, ¿verdad? Perdón, el número 6. Y lo vamos a ubicar acá. Ese valor lo vamos a ubicar acá, ¿no? Vamos a poner 2228 o 228.989 y eso es lo que vamos a poner aquí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poner ahí. Entonces, ¿de dónde encuentro ese dato? Pues lo encuentro de la tablita, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Y así ustedes tienen que ir llenando toda la tablita, ¿verdad? Según lo que corresponda, pues no. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, Evelyn Vaquerizo, ¿cómo lleno esta columna? Evelyn Vaquerizo, ¿cómo lleno esta columna? ¿Está, no está? Steven Choes, ¿cómo lleno la columna del PIT? Bueno, ya, profe, con los datos que usted nos dio, pues aquí abajo. Por ejemplo, sea más específico. Por ejemplo, tengo yo la de Perú, Ya, está acá y te la coloco allá.
Ya, listo. Porque ¿De dónde la saco? De la tablita, ¿verdad? sí, la que usted nos dio. Ya, listo. Se acabó, ¿verdad? Listo. Vamos entonces con, ahora aquí tenemos en este caso la tercera columna, el valor en dólares, que era lo que nos pedía, el valor en dólares, ¿verdad? ¿Cómo obtengo ese valor en dólares? Pues simplemente haciendo el cálculo, ¿verdad? Ya tengo, por ejemplo, el porcentaje. Ese porcentaje, pues lo multiplico por el PIB de cada país. Y, por ejemplo, aquí tendría que multiplicarlo por los 228.989. Ahora, ¿qué es lo que ustedes le van a agregar aquí? No solamente el cálculo directo con esto. Recuerde que estos valores que están en la tablita están dadas, o en esta tablita, están dadas en millones de dólares. ¿Sí? Están dados en millones de dólares. Y como están dados en millones, pues vamos a ponerlo en millones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo represento un millón? Pues pasado las 6 cifras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le voy a agregar las 6 cifras más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí ya contaría, en este caso, los millones, pues no. Entonces tenemos 228.989 millones. ¿Sí? Entonces ahora simplemente nos queda nada más que multiplicar. Multiplicamos ese valor y vamos a obtener el siguiente resultado. Tenemos 2, 6, 0, 9, 1, 9, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ese es el valor que vamos a obtener ahí. Y ese valor, pues lo voy a ubicar acá, tal y cual como está ahí. ¿No? 2, 0, 6, 0, 9, 0, 1, ¿no? 2, 3, 4. ¿Sí? Este valor que ustedes encontraron aquí, pues es el valor que ustedes van a poner acá. ¿Ya? Ahora vamos haciendo la pregunta. Estefanía Tomalá, ¿cómo lleno esta columna de aquí? Multiplicando el PIB con la S que no me acuerdo que se implicaba. El porcentaje, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Listo, listo, eso es todo. Bien, como lo dijo Estefanía, sí, multiplicando el PIB por el porcentaje de cada país. El PIB de cada país por el porcentaje de cada país. ¿Sí? Recuerde que deben agregar, antes de hacer el cálculo, pues deben agregarle los millones, ¿sí? ¿Sí? Agregarle en este caso los 6 ceros. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún inconveniente, Jenny Franco? No, profesor, está claro. Ya, listo. Muy bien. Entonces, ese mismo valor o ese mismo resultado me pedía expresarlo en notación científica. Vamos a expresarlo en notación científica, ¿sí? Y vamos a expresar todos los números, excepto los ceros, para ponerlo en base 10, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo expresar todos los números hasta aquí, por ejemplo, voy a poner con amarillo esto, puedo expresar todos los números hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde está el 1. De ahí, donde ya tenemos los ceros, pues lo representamos en base 10. Entonces vamos a hacer el ejemplo para ese mismo valor que está ahí. Entonces yo voy a poner aquí la parte entera que sería 2, coma, de ahí viene un 0, viene un 6, viene un 0, viene un 9, viene un 0 y viene un 1. Hasta ahí estarían los números. El resto lo vamos a representar en base 10. Entonces multiplicamos por 10, ¿sí? ¿Elevado a la cuánto? ¿A la cuánto la voy a elevar? Pues tenemos que ver cuántos sectores tenemos, excepto el primero que es la parte entera. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos 10 sectores y aquí le vamos a poner elevado
a la 10. ¿Sí? Y ese es el valor que nosotros vamos a poner acá. Voy a seguir poniéndolo con rojo. Este valor que está aquí lo vamos a agregar acá. Que prácticamente estos valores que están aquí son lo mismo, sino que uno está representado en notación científica. Y lo voy a expresar aquí en notación científica. Tenemos 2,06 0991 por 10 elevado a la 10. ¿Sí? Vamos a hacer la pregunta correspondiente. Señorita Estefanía Zarango, ¿cómo lleno esta columna? A ver, dígame. Ya, listo. No hay mucho que hacer ahí, pues, ¿no? Ya listo. Eso es lo que nos pedía en la primera pregunta. En la primera pregunta nos decía encontrar el valor en dólares, luego de analizar la tablita, encontrar el valor en dólares, que ya lo tenemos, y expresarla en notación científica. Ya estaríamos completando la primera pregunta. Vamos a la segunda. Dice sumar el gasto total de América Latina y comparar con el gasto de todo el mundo que está en el mismo documento, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a tener que realizar la segunda pregunta? Ustedes pueden utilizar la columna 3, que estaba dado en valores en dólares, o la columna 4, que igual está dado en dólares, pero en notación científica. Entonces, ustedes pueden, en este caso, sumar todo esto, y este valor que está aquí, el valor total que les va a dar, pues hacer un análisis con el gasto de todo el mundo. Lo que ustedes van a encontrar aquí, en este caso, lo que ustedes van a encontrar aquí es el gasto, en este caso, de América Latina, ¿sí? Y lo va a comparar con el gasto de todo el mundo. Ahí va a tener que hacer usted un análisis, ¿sí? Un análisis de cuánto gasta, por ejemplo, Latinoamérica y cuánto gasta todo el mundo, ¿verdad? Ya, listo. Si usted no quiere utilizar la columna 3, pues podría también utilizar la columna 4, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos con la pregunta. Andrea Tomalá, ¿qué debo hacer en la segunda pregunta? Profe, Dígame. entendí. Tiene que no puedo hablar porque me duele mucho la garganta. Ya, listo. Ana Pozo, ¿qué debo hacer en la segunda pregunta? ¿Está? ¿No está? Steven Torres, ¿qué debo hacer en la segunda pregunta? Sumar todos los valores que está en la columna número 3 Ya, y ¿qué más? hacer una comparación con las que están como que se gasta a nivel mundial. Listo. Sería el caso de 7.2 billones. Listo, muy bien. Entonces está entendido, ¿no? Ahora vamos a la siguiente columna, que sería la pregunta 3. Dice, indaga cuál es el área de la superficie. Cuando dice indaga, ustedes tienen que investigar, pero no van a investigar. Aquí mismo les voy a poner la tabla. Entonces, este es el área de la superficie de cada país, o el área en kilómetros cuadrados de cada país. Pues no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, el primer país nos dice que es Perú, ¿verdad? Perú, en este caso, la superficie, si ustedes ven aquí abajo, dice que tiene 1.285.216 kilómetros cuadrados. Entonces, ese es el valor que usted va a poner aquí. Entonces nos dice que Perú tiene 1.285.216, ¿verdad? Y así va a ir llenando toda la tablita. Entonces vamos con la pregunta. ¿Cómo lleno toda esta columna, señorita Dalia Cabrera?
¿Cuál? ¿Esa que está señalando? Sí, la columna de kilómetros cuadrados. ¿Cómo lleno eso? Es que no entiendo. No entendió. Ahí no entiendo. Señor Steven Choes, ¿cómo lleno esa columna? Con los datos, porque también que nos dio acá abajito. Ya los datos de qué? De los países, pues. De los países en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, asimismo, presten atención de dónde van a sacar los valores. Este valor de kilómetros cuadrados, por ejemplo, lo encuentro aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en el tema de Perú, pues lo voy a encontrar ahí. Si usted es el siguiente país, que sería Brasil, pues sería el número 3, ¿verdad? ¿Sí? Y así van a ir llenando. Hasta ahí, ¿algún problema, Yamilex Domínguez? No, profe. Muy bien. Chicos, recuerde que se termina el tiempo, vuelven a ingresar para tomar la lista, ¿sí? Ya falta la última, de explicar la última columna nada más. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Cuántos alumnos tenemos? Tenemos 18 estudiantes. Quisiera que los 18 estudiantes vuelvan a ingresar nuevamente, ¿sí? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Listo. Entonces vamos con la última columna, hasta mientras que todavía tenemos tiempo. Dice el gasto en kilómetros cuadrados. ¿Cómo hago encuentro ese dato? Pues aquí nos decía, ¿verdad? Encuentra el gasto de cada país por kilómetro cuadrado. Si ya tenemos el gasto total de cada país, simplemente tendríamos que dividirlo para los kilómetros cuadrados. Y se acabó, ¿verdad? Por ejemplo, puedo coger cualquiera de estos dos datos, el de la columna de dólares de todos los números o el de notación científica, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger el de la notación científica, ¿verdad? Que sería 2,060901 por 10 elevado a la 10. Ese valor lo voy a dividir para los kilómetros cuadrados, que sería 1.285.216, ¿verdad? Una vez que yo, en este caso, divido eso que está ahí, pues voy a tener el siguiente valor. Voy a tener 16.035 con 44. ¿Sí? Entonces, este sería el valor de, en este caso, por kilómetro cuadrado de cada país. No de cada país, sino específicamente del país de Perú, pues, ¿no? Entonces, ese lo voy a poner acá. Específicamente ahí. Aquí voy a poner 16.035 con 44. Entonces, vamos con la pregunta. Tenemos a María Liriano. María Liriano, ¿cómo lleno esta columna que está aquí, o la última columna? ¿Cómo la lleno? No le escucho. Ahí sí la escucho. A ver, dígame. Bien. Es que esa parte le iba a decir que me explicara porque yo no la entendí, sino que estaba Mm, Bueno, ya, presta atención, presta atención. Ronnie Gonzabay. Ronnie Gonzabay, ¿cómo lleno esta columna? Calculando ahí la notación científica con los kilómetros. Ya, pero calculando, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cuál es el cálculo? ¿Mandé? ¿Cuál es el cálculo? Cuando tú dices calculando, ¿a qué te refieres? ¿Sumando, multiplicando, qué? Dividir. Dividiendo, ¿sí? Sin miedo. Dividiendo, ¿verdad? Dividiendo el valor monetario, ya sea en notación científica o de manera normal, para los kilómetros cuadrados, ¿verdad? Simplemente eso. ¿Algún inconveniente, Andrés Clemente?
No, no. ¿Seguro? Listo. Ya listo. Una vez que ustedes ya tienen, ya saben cómo llenar la última columna, pues no, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pedía también en la última parte? Dice, realiza un gráfico de América Latina con sus respectivos valores. No me dice qué valores vamos a obtener, pero si está hablando de la tercera pregunta que corresponde a kilómetros cuadrados, pues me imagino que debe ser el gasto por kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que hacer una gráfica parecida a la que está aquí, ¿sí? Donde ustedes le van a poner, por ejemplo, comienza con el primer país que sería Perú, ¿verdad? Aquí le van a poner ustedes Perú, luego sigue Brasil, luego sigue creo Paraguay, Chile, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes van llenando los países, ¿sí? Y en este caso le van a poner acá en el lado izquierdo pues la cantidad o cantidades en dólares por kilómetros cuadrados, pues no, por kilómetros cuadrados. Entonces ustedes le van a poner acá y van a poner en este caso un gráfico de barra sería, ¿no? Un gráfico de barra representando los niveles, en este caso en dólares, pues no, tal y cual como ustedes ven aquí. ¿Algún problema con ese gráfico? Profe, A ver, dígame, Alison. ¿podría poner las tablitas como para tomarle el cactus para poder trabajar Yo les voy a con las tablas? enviar, yo les voy a enviar. Ah, ya, profe, gracias. Ya, yo les voy a enviar el documento tal y cual como está aquí, con el garabato, con los garabatos que hemos hecho. ¿Sí? Ya, a ver. Le preguntaba a Yulisa Quiroz, ¿algún problema con realizar un gráfico como ejemplo este de aquí? No, profesor, todo está claro. Ya, listo. Y eso sería todo.